El domingo estuve hablando del profeta Ageo, el domingo anterior y los dos últimos domingos. Forma parte de esos profetas menores. ¿Cuántos se han leído los profetas menores? ¿Cuántos saben cuántos profetas menores hay en la palabra de Dios, llamados menores? 12 profetas hay ahí. Hay que estudiar un poquito. Yo les enseño, tranquilo. Y los profetas menores, los que lo han leído, ¿cuántos lo han leído? Algunos. Nos hablan de un tiempo que muchas veces se asemeja con el tiempo de hoy en día. A pesar de que fueron escritos hace unos 2500 años, nos recuerdan la sociedad en que vivimos. ¿En qué sentido? Que muchas veces es una sociedad que ignora lo que es vivir con Dios, conocer a Dios, formar parte de los hijos de Dios. Es una invitación real. Las personas muchas se creen que Dios es una religión. Dios no tiene nada que ver con religión. Dios es una relación viva, diaria, personal. Es pensamientos, es emociones, es espíritu, es tantas cosas. Eso es Dios. Por eso a veces a la gente cuando le hablas de Jesús, del Espíritu Santo, de Cristo, se creen que estás hablando, ay, una de esas religiones, ay, que hay de esto, hay del otro, no, porque es una experiencia que los que conocemos a Dios la vamos experimentando y en ese proceso vamos avanzando y entendiendo más de lo que Dios tiene para nosotros para llevar a cabo esa voluntad soberana, divina que hay para cada una de nuestras vidas. Entonces en aquella sociedad donde vivió el profeta Sofonías, del que le voy a hablar hoy, había una sociedad que ignoraba los beneficios de vivir con Dios, de acercarse a Dios, de tener esa relación con Dios. Y también, por otro lado, había algunos creyentes que vivían sabiendo del conocimiento de Dios, pero ajenos a su propósito. ¿Por qué? Porque estaban embarcados en tantas cosas, como ya hablaba de Ageo, tenían sus prioridades cambiadas, trastornadas. Su deseo, su manera de vivir como creyente les impedía que las promesas de Dios se dieran en su vida. Por eso hablamos de Ageo, que sembraban mucho, trabajaban mucho, se esforzaban mucho, pero a la hora de recoger no recogían. Yo decía, ¿y por qué no recogemos? Si Dios está con nosotros, si somos hijos de Dios. Y Dios decía, porque tienen las prioridades mal en su mente, en su corazón. No estoy encima de todas las cosas, no entienden que soy Dios, que es un Dios maravilloso, es un Dios grande que quiere bendecirnos. Entonces Sofonías, este profeta, se suma a ese llamado de preparar al creyente, al pueblo de Dios, para recibir la manifestación sobrenatural de Dios. En otras palabras, como muchas veces le decimos en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. ¿Dónde se ejerce primero la voluntad de Dios cuando hacemos esta oración? En nosotros. Yo no puedo decirle, Señor, haz tu voluntad en el cielo como en la tierra, cuando yo vivo ajeno a su voluntad, cuando yo entiendo cuál es la voluntad de Dios para mi vida, qué es lo que debo hacer y no lo hago. ¿Cómo puedo decirle, Señor, haz tu voluntad, si ni siquiera yo la estoy llevando a cabo en lo que sé, en lo que Él me va manifestando? Pero en la manera que lo voy haciendo, la voluntad de Dios se va llevando a cabo en mi vida, en ese proceso, y se manifiesta quien se tiene que manifestar, que es el Espíritu Santo a través de nosotros. ¿Lo sabía? Manifestar la gracia de Dios. Y si leemos el libro de Hechos, eso es el libro de Hechos. El libro de Hechos son creyentes donde se manifestaba poderosamente la persona del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque habían aprendido a hacer la voluntad de Dios en sus vidas. Y eso te lleva a que el Espíritu Santo crezca y nosotros menguemos. Sofonías capítulo 3, los últimos versos de esos capítulos, de ese libro de Sofonías, dicen lo siguiente. Pues el Señor, tu Dios, vive en medio de ti. Él es un poderoso Salvador. Se deleitará en ti con alegría. Con su amor calmará todos tus temores. Se gozará por ti con cantos de alegría. Reuniré a los que añoran las festividades establecidas. Nunca más serán avergonzados. Sin embargo, traeré con severidad a quienes te oprimieron. Salvaré al débil y al indefenso. Reuniré a los que fueron expulsados. Daré gloria y renombre a los que fueron desterrados, donde quiera que hayan sido ridiculizados y avergonzados. En ese día los reuniré y los traeré de regreso a casa. Les daré un buen nombre, un nombre distinguido entre todas las naciones de la tierra, cuando ante sus propios ojos restauraré tu bienestar. Yo, el Señor, dice, yo he hablado. Y está hablando Dios lo que Él va a hacer, no lo que va a hacer usted, lo que Él hace, lo que Él está dispuesto a hacer.
a su tiempo. Y el profeta Sofonías se dirige a aquellos que verdaderamente deseaban, anhelaban, querían conocer más a Dios, que tenían a Dios en cuenta en sus decisiones, que caminaban por la vida diciendo: Dios, yo sé que tú estás presente, que tú eres real. Y en la medida que Él se va revelando a nuestras vidas, vamos aprendiendo y vamos siendo transformados. A Él le está hablando Sofonías, a ese remanente, a ese grupo de personas de entre su pueblo que amaban a Dios y querían más de Dios y que anhelaban más de Dios. Y ese verso 17 que hemos leído, Él lo presenta, o Sofonías se presenta, dice que Él está hablando en el nombre del Señor. El Señor es el que tiene el señorío de nuestras vidas, porque Él no es Señor de todo el mundo. Él es Señor de los que reciben y aceptan su señorío, de los que dicen: Señor, ven a gobernar en mi corazón, Señor, ven a mi vida, estoy necesitado de ti. Y Él se presenta y eres Señor de tu vida. Y Él se presenta como lo acabamos de cantar ahora mismo: tú eres mi Dios. Él se presenta como tu Dios. Es Dios para nosotros. Y a veces el concepto Dios lo hemos hablado tanto que pierde el significado. Diga conmigo: Él es mi Dios. ¿Y usted sabe quién es Dios? ¿O qué es un Dios? A veces lo decimos tanto que perdemos la esencia de ese significado. Vuelvo a decir: Él es mi Dios. Es mi Dios. ¿Cómo es posible que aquel que establece el universo, que establece las leyes del universo, que es infinito, que hay todo un mundo físico que vemos, pero también es el Señor y el Dios del mundo espiritual, del alma, de tantas cosas, ese Dios que nuestra mente no alcanza a definir, a describir, a visualizar de alguna manera, Él podamos decir: Él es mi Dios? Y que venga Jesús y que diga: yo me presento porque el Padre es Espíritu, pero mírenme a mí, miren cómo soy, miren cómo hablo, miren lo que digo, miren cómo me expreso, miren lo que estoy haciendo. Vean al Padre, vean a Dios a través de mí. Hasta que un punto que Felipe le pregunta: y simplemente muéstranos al Padre, Jesús. Si nos muestras al Padre ya entenderemos todas las cosas. Y yo creo que Jesús se agarró de la barba y dijo: ay, Felipe, llevo 3 años con ustedes. No alcanzan a entender que yo soy en el Padre y el Padre en mí, que yo soy Dios. No lo alcanzas a entender, Felipe. Y Felipe le miraba: si solo te dije que nos mostraras al Padre, porque no entendemos la realidad de ese trasfondo. Pero el Sofonías ya siglos antes de Jesús lo entendía. Lo hemos cantado en esa canción: que tú eres mi Dios. Él es Dios. Si llegamos a entender esa realidad, esa verdad, Él es mi Dios. Cuando tú dices: Él es mi Dios, que un Dios tan grande quiera ser Dios nuestro, con lo imperfecto que somos, con lo mal que lo hacemos muchas veces, con las veces que caemos, con los errores que cometemos, con lo frágiles que somos. Y a pesar de eso, Dios dice: quiero ser tu Dios. Y si lo recibes, Él es tu Dios. Eso sobrepasa todo nuestro entendimiento muchas veces. Y yo sé que humanamente no podemos llegar a entender esa gran verdad, que Él sea nuestro Dios, porque estoy seguro que en el momento que lo entendiéramos de verdad, sería el número 1 en nuestra vida. Podríamos llevar a cabo aquello que dijo Jesús: amad a Dios sobre todas las cosas. Y nos lleva a grandes cosas. Y el profeta está diciendo, Sofonías: Él vive en medio de ti. Dígale que está a su lado: Dios vive en medio de ti. ¿Dónde vive? Dios vive en medio. Mira el que está delante, mira el que está hacia atrás. Diga: Dios vive en medio de nosotros. Dios vive en medio de nosotros. Se nos olvida. Lo olvidamos. Por eso el profeta tiene que decirlo a su pueblo, a aquellos que amaban a Dios, que buscaban a Dios. Él vive en medio de nosotros. Él está. Él es en medio de nosotros. Y dice que Él es un poderoso Salvador. Es decir, que tiene poder para salvarnos, para ayudarnos.
Porque todos en alguna manera hemos sido atados por la sociedad, atados en el mundo emocional, en el alma, en el espíritu. Y Él viene como poderoso Salvador a librarnos de heridas, a sacarnos ligaduras, a quitar conceptos errados en nuestros pensamientos. Él viene a salvarnos de nuestros errores, a tantas cosas. Él viene como poderoso Salvador a restaurarnos, a que hay personas que no puedo soportar porque me hicieron daño, pero Él viene a salvarnos del rencor. Porque el rencor es como un cáncer que te come. Hay personas, me hizo tanto daño que todavía es rencor que hay en tu corazón y eso te carcome. Y hoy en el día hay tanto esto en la sociedad, tanta falta de perdón, tanto egoísmo, que el cáncer, los tumores y tantas otras cosas se multiplican, tantas enfermedades. ¿Simplemente por qué? Porque está todo en nuestra alma. Pero Él dice, Él viene como poderoso Salvador. Y nos ayuda y nos restaura. Y donde había rencor, donde había menosprecio, comienzan a ser el amor de Dios. Porque es el amor del Padre de Dios viniendo a nuestra vida. Si le damos permiso, si le dejamos hacer, si le pedimos, ayúdame Señor. Porque a esta persona, si yo lo veo delante, la mato. Pero ayúdame Señor, porque yo sé que tú dices que la ame. Que me muestre. Y Él te va a ayudar. Él no dice, ya yo te lo ordené, búscate la vida. No te dice eso. Él te ayuda. Él nos ayuda. Porque quiere bendecirnos, porque es por nuestro beneficio. Él es poderoso, nos libera del peso del pecado, nos libera del egoísmo. Somos muy egoístas, pensamos en el yo quiero, yo siento, yo, a mí me gusta, yo. Eso no es lo que nos han vendido desde pequeños. Y ahora los niños más pequeños aún más todavía. Nos venden eso, nos venden, nos dan. Tienes que ser el mejor, no, el yo. Él viene a liberarnos como poderoso Salvador, aún del mayor enemigo que tenemos, que somos nosotros mismos. Él nos libera de ese ego que hay en nosotros. Él nos libera, por eso dice, se presenta y dice, Él salva. Es una buena noticia. Aquellos que a veces decimos estamos llevando esa buena noticia, estamos evangelizando, Él es el que salva. Usted simplemente siembre, usted muestre el amor de Dios, usted hable de Dios. ¿Quién es el que salva? Diga Dios. Dios salva. Nosotros no podemos salvar a nadie. Necesitamos la salvación de Dios, pero Él sí salva. Dice que en este verso que Él se deleita en ti. En otras palabras, se alegra en ti. ¿Cómo se puede alegrar un Dios tan grande, tan enorme en nosotros? ¿Cómo te puedes alegrar en mí si cuántas veces meto la pata, si cuántas veces me equivoco? Si cuántas veces pienso contrario a lo que tú estás pensando, Señor, pero Él se alegra en ti. ¿Por qué? Porque tú deseas amarle, tú deseas buscarle, tú deseas más de Dios. Y es como el niño, el padre, la relación del padre e hijo. Un hijo que es pequeño, que todavía no entiende muchas cosas, pero que desea que cuando vea al padre va contento. No importa si hizo caca encima, ¿verdad? El niño le dice, uy, me hice caca encima, ahora no me acerco a mi papá. No. Corres al padre aunque esté oliendo a caquita, ¿o no? Padres, ¿cuántos niños pequeños han tenido que cuidar? Ahí estaba un abuelo que digo, ay, qué bien te queda el niño. Digo, ¿y si hace caca en los pañales? Dice, pues lo cambio. ¿Qué va a hacer? Así es Dios. Él se deleita con nosotros. Porque le amamos, porque queremos más de Él. Dice que con su amor calmará todos tus temores. Su amor quita tus miedos. A veces tenemos miedos a tantas cosas. Pero el contacto con Dios, el deseo de Dios, el amor de Dios va a comenzar a ti a romper miedos, a quitar miedos, a sacar cosas que están atadas en nuestra alma. Miedos a tantas cosas. A veces tenemos miedo al fracaso, miedo a la soledad, miedo al futuro, miedo a enfermar, miedo a que me vaya mal, miedo a que Él va sacando de ti. Porque el amor, el contacto con el amor de Dios saca los miedos. Ese contacto quita los miedos de tu vida. ¡Qué bueno! Y no es solo una afirmación hueca, sino que a medida que tú dices, Señor, yo quiero más de ti, yo anhelo más de ti, cada día que tú te acercas al amor de Dios, los miedos van saliendo de ti. Y no empiezas a temer nada, porque si tú sabes que Él es tu Dios, que Él es Señor, y que el amor ha sido derramado en tu corazón, ¿a qué le puedes tener miedo? Entonces, a la medida que van saliendo esos miedos, el amor te va llenando. Qué bueno es ese amor de Dios. Ese contacto con el Espíritu Santo. Porque Él va sacando de nosotros tantas cosas. Por eso es tan necesario. Y por eso cuando hablamos de Dios, no hablamos de religión, sino de esa relación que hace que muchas cosas salgan de ti para ser lleno de la presencia del Espíritu Santo.
Dice, se gozará el Dios con nosotros o por ti con cantos de alegría, porque hay una manifestación exterior de gozo. Cuando uno recibe a Jesús, cuando uno conoce a Jesús, a medida que uno va siendo lleno del Espíritu Santo, la cara le cambia a una. Usted lo puede ver. Usted conoce personas que no tenían a Dios en su corazón, les cambia la cara. ¿Cuántas veces le he dicho, ay, te veo, parece que está más joven, está usando una crema de esas caras de 200 euros? Seguro, te la estás poniendo en la cara y dice, no, está haciendo el Espíritu Santo algo. Si tiene crema, gloria a Dios, pero está haciendo el Espíritu Santo algo en el alma. En el rey, cuando rejuvenece el alma, rejuvenece también el cuerpo. La vida se encamina y por eso Él se goza y produce alegría en nosotros. El creyente está alegre, está contento. En la medida que va conociendo del amor de Dios, la vida es diferente. Los problemas pueden seguir siendo los mismos, pero los afronta, los vive, los ves diferentes. Y dice ese verso 18 que Él reunirá, Él traerá. ¿Cuántos muchas veces echamos en falta a esas personas que alguna vez recibieron de Jesús y no están entre nosotros hoy? ¿Por qué? Porque fueron quizás engañados, seducidos o cayeron en el poder del enemigo o volvieron atrás. Pero dice la palabra de Dios que en ese tiempo último Él volverá a traer, irá trayendo a aquellos que por alguna razón dejaron el camino. Él los reunirá, los traerá. ¿Por qué? Porque ellos entienden, aquellos que han vivido la experiencia del Espíritu Santo, que han sido tocados por Dios, ellos entienden que hay un vacío en su alma. Nunca vuelven a ser los mismos. Yo conozco a tantas personas y tú hablas con ellos y dices, qué bien, y sabes, en tu interior percibe que hay esa insatisfacción, le falta algo, necesitan de Dios. Una vez lo experimentaron, una vez lo tocaron, una vez estuvieron. Y es lo que dice la palabra, lo que Jesús enseñó. Hoy están como el hijo pródigo, están fuera y quizá al principio les fue bien y dijeron menos mal y les fue más o menos bien. Pero la vida les enseña que fuera de Dios nada es valioso. Que en la casa del Padre tenemos todo lo necesario para ser felices, para vivir en bienestar, para tener una vida abundante. Y por eso dice que el hijo pródigo regresa por iniciativa propia, porque en alguna manera en el mundo espiritual el Padre los llama y ellos regresan y hay gozo y hay alegría. Así que alégrese, Dios está reuniendo a los suyos, Él los trae. Y los trae, dice, para que no sean avergonzados, al contrario, para poner el sello que Él quiso poner en ellos y para hacer con ellos el propósito y la voluntad de Dios. ¡Qué bueno! ¿Puede alegrarse conmigo? Me estoy alegrando porque veo mucho volver a la casa de Dios. ¿Lo cree? ¿Lo cree? Den un aplauso a Dios. Van a volver a la casa de Dios, para la gloria de Dios. Y eso está hablando el profeta. Sin embargo, también dice el verso 19 que tratará con severidad aquel que fue injusto con usted. Por eso usted no tiene que tomar venganza de nadie. Usted no tiene que tomar revancha o rechazar a las personas o no menosprecia a nadie. En eso vemos el poder de Dios en nosotros también, como el amor va viniendo. No menosprecia a nadie. No permitas que tu corazón guarde rencor contra nadie. Por eso tenemos ese verso ahí, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque Él emana la vida. ¿Qué vida? Esa vida abundante, esa vida que viene de Dios, esa vida. Y por eso dice que Él, a su debido tiempo, Dios hará justicia y Él actuará a nuestro favor. Cuando uno entiende esto, que su Dios va a hacer justicia, que lo pongas todo en manos de Dios, ¿qué rencor puedes tener con nadie? ¿Qué puedes estar pensando o menospreciar a nadie? Él hará las cosas a su tiempo y las hará con justicia, como dice Él. Él salvará al débil y al indefenso. En otras versiones dicen que Él salvará al inválido, es decir, a alguien que ha estado impedido, que en muchas áreas de su vida quizás nosotros hemos estado limitados, atados. Puede estar quizás atado a un vicio, a una herida, a palabras que dijeron sobre ti, o a veces hay ataduras mentales. Hay mucha gente que tiene ataduras emocionales, espirituales y están necesitados de socorro. Ellos quisieran correr, pero quizá como un inválido están atados a una silla de ruedas. Hay creyentes atados en tantas cosas y por eso dice la palabra de Dios que Él traerá, salvará al débil, al indefenso. Él va a hacer algo contigo, síguelo creyendo. Él va a hacer algo contigo, Él te va a rescatar. Si estás indefenso, si te sientes inválido, si te sientes que no puedes, Él lo va a hacer. Él te va a sacar. Porque nosotros pedimos socorro, Él nos va a socorrer. Entonces toma esta palabra y créela. Quizás estás atado a algo, pero Dios te va a librar en el nombre de Jesús. ¿Lo crees?
Él nos libra en el nombre de Jesús. Ese verso dice, daré gloria y renombre a los que fueron desterrados, donde quiera que hayan sido ridiculizados y avergonzados. Y en cierta parte está hablando de la iglesia, del creyente, que por muchos años ha sido rechazada por la sociedad. ¿O no? Yo recuerdo de adolescente que me decían, ahí va el aleluya, aleluya. Por eso ya aprendí ya desde esa época, cada uno con la suya. Yo le decía eso a la gente. ¿Y cuántas veces, cuántos de los que llevan años en esto nos han dicho, ya se metió en una secta, ya se metió en esto, ya se metió en lo otro? La palabra de Dios es clara. Dale gloria, reconoceré a aquellos que aún han sido ridiculizados, avergonzados, porque el Dios va a poner las cosas en su orden. Y la sociedad no está necesitada de cambios de gobierno, de cambios de políticas sociales o de cambios de políticas económicas. Está necesitada de hombres y mujeres de Dios que proclamen la verdad de Dios en los corazones de las personas. Y eso cambia la vida, eso cambia a las personas y eso cambia a la sociedad. O sea, en otras palabras, la sociedad está esperando que usted se manifieste. Mira que está a su lado. Dígale, la sociedad está esperando que tú te manifiestes con el poder del Espíritu Santo. Con el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que nos enseña. Y Dios lo ha de hacer. La iglesia ha de ponerse en el lugar que le corresponde. Y Jesús dijo también en el Nuevo Testamento que estamos sentados en los lugares celestiales, en los lugares de gobierno, para traer luz, para traer vida. En otras palabras, su vida usted la puede gobernar desde el lugar de intimidad, desde el lugar de relación con Dios. Cuando usted tiene esa relación íntima con Dios, en su cuarto de oración, allí donde usted se dirige, ahí usted está haciendo gobernar su vida. Ahí en esa intimidad usted puede hablar con Dios. Usted habla con su Padre, usted habla con su Dios Todopoderoso. Y desde ahí usted habla, le comenta, le dice, le comparte sus anhelos, sus sueños, lo que desea. Y desde ahí Dios comienza a rescatar su vida, a trabajar en su corazón, para que cuando usted salga cada día a su lugar de trabajo, allí donde se mueve, en sus estudios, en su familia, las cosas comiencen a cambiar, porque todo se gobierna desde los cielos, desde el mundo espiritual que nos envuelve y nos rodea. Si llegamos a entender a esta verdad, dedicaríamos más tiempo en ese lugar, menos tiempo en correr para tantas cosas, sabiendo que en ese lugar se opera lo sobrenatural que luego repercute en la vida física. No sé si se me está entendiendo o estoy hablando algo muy profundo hoy, pero ahí es donde se gobierna. Por eso cuando Jesús le dice, Pedro, lo que tú ates en la tierra, en los cielos será desatado o atado en la tierra, porque ahí se gobierna el mundo terrenal, desde ese lugar. Jesús también diría, el enemigo vino para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida, y no cualquier vida, sino vida ¿cuántos lo saben? En abundancia, una vida plena, una vida de satisfacción, una vida de llenura. Y la vida de abundancia es aquella donde eres lleno del Espíritu Santo. Y por eso Dios está trabajando en cada uno, de manera particular, individual, personal. Porque como yo decía semanas atrás, todos somos diferentes. Somos como las esposas de David, todas eran diferentes. Unas alcanzaron sus propósitos porque supieron y porque desarrollaron todo aquello en su vida. Entonces, qué bueno es como veo y estamos viendo que Dios trabaja en cada uno. ¿O no? ¿Usted se da cuenta cómo Dios está trabajando en usted? ¿Usted es consciente? A veces los problemas laborales es como Dios está trabajando, moldeando algo dentro de tu corazón. A veces cualquier situación que estás viviendo es ese Dios trabajando. Aprenda a ver el amor de Dios, a ver lo que Dios está haciendo. Aún en medio de una enfermedad pudiera que Dios esté trabajando en nosotros, trabajando, haciendo ver tantas cosas que anhelamos de Él. Y por supuesto trabaja en todos como su iglesia, porque Él quiere hacer su voluntad en nosotros. Y ese verso 20 habla de que habrá un tiempo, un proceso, dice, Él va juntando, Él va trayendo. No es un día concreto, es un proceso donde dice que nos va unificando en un mismo sentir, en una misma visión, en un mismo llamado, el llamado del Espíritu Santo. Y quisiera leer 1 de Pedro 3. El apóstol Pedro escribió esto, los versos 8 y 9 de esa epístola. Él despidiéndose dice, en conclusión, sed todos de un mismo sentir. ¿Qué sentir tiene que ser?
compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal. Diga, no devolviendo mal por mal. Ese es el sentir que debe haber en nosotros. Al contrario, o insulto por insulto. ¿Hay que insultar cuando nos insultan? ¿Hay que insultar cuando nos insultan? ¿Seguro? Sino más bien bendiciendo. ¿Qué hay que hacer cuando nos insultan? Te bendigo, amigo. ¿Lo creemos? Porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Somos herederos de todas las bendiciones de los cielos. ¿Por qué a veces no las vemos? Porque no estamos viviendo como se nos llama a vivir. Les vuelvo a repetir estos versos de 1 de Pedro 3. En conclusión, dice el apóstol Pedro, sed todos llenos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Fuimos llamados con ese propósito. Dar bendición está en la voluntad de Dios. Pablo le escribiría a la iglesia que estaba en Roma, Romanos 12, versos 16 y 17. Le dice el apóstol Pablo, tened el mismo sentir unos con otros, no seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Nunca paguéis a nadie mal por mal. Diga conmigo, no pagues a nadie mal por mal. Vuelvo a decirlo, no pagues a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. Jamás, nunca pagues a nadie mal por mal. Porque eso impide que la bendición fluya en nuestra vida. Nos afecta a nosotros. Dios, como nos ama tanto y quiere bendecirnos, dice, no te puedo bendecir si te hacen un mal y tú devuelves el mal. No puedo bendecirte. Frenas la bendición de Dios. Pero si en lugar de eso pagas con bien el mal, entonces activamos todos los beneficios del reino de los cielos y las bendiciones del reino. Y le escribió el apóstol también a la iglesia de Filipo. Filipenses capítulo 2, versos 2 a 4, dice, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Pero esto lo vemos poco en la sociedad. Cada uno busca sus propios intereses. Esto no puede entrar en el creyente. El creyente tiene que buscar los intereses comunes, los intereses de todos. Por eso dice, cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo. Vamos a hacer un ejercicio. Mira al que está a su lado. Dígalo, eres más importante que yo. Eres más importante que yo. Amigo, eres más importante que yo. Eres más importante que yo. Eso dice la palabra de Dios. Considere al que está como más importante que usted mismo. En otras palabras, usted no es el más guapo, usted no es el más importante, usted no es el más chachi, a usted Dios lo ama. Y cada uno tenga el concepto de sí mismo, dice la palabra, que tiene que tener, no más. Qué bueno lo que nos enseña la palabra. ¿Por qué? Porque Dios está llevando a su iglesia, a cada creyente, a cada uno de nosotros, a ese mover espiritual. Y Él trabaja de infinitas maneras. Yo sé como está trabajando en usted, no es como está trabajando conmigo, o como el que está trabajando con el que está al lado suyo, pero Él a todos nos está moldeando, nos quiere transformar. Por eso la semana que viene vamos a estar hablando también de transformación. Nuestro hermano Enrique Escobar, que estará entre nosotros, Él nos quiere transformar. Él está transformando los matrimonios. Yo sé que a veces, como dice la palabra, a veces es difícil, pero Él lo hace para llevarnos al propósito que tiene en tu familia, en tu matrimonio, ahí donde te mueve. Como iglesia local, Dios tiene un propósito para nosotros. Por eso nos va transformando.
Por eso a veces hay algún roce, porque Dios está limando impureza. Él está haciendo y edificando este edificio que es su casa, como casa de Dios. Entonces la iglesia de Cristo ha de ser conocida porque está llena del Espíritu Santo. ¿Lo cree? Porque sigue la dirección del Espíritu Santo y porque hace la voluntad del Padre. Así que estoy contento. Dígale que está a su lado, vamos para adelante, vamos para adelante, vamos adelante, porque Él está haciendo algo. Yo lo sé porque lo está haciendo en mí, lo está haciendo en ti y lo está haciendo en cada uno. Y lo está haciendo como grupo. Él lo está haciendo. Y dice la palabra, todo lo que hemos leído, Él hará, Él hará, Él hará, Él lo está haciendo. Entonces el profeta Sofonías, que termina su profecía hablando a cada creyente que está esperando, que esperamos en lo que Él ha de hacer y que quiere más y que anhela ver la mano de Dios en acción. El profeta da esperanza. Por eso dice en ese último verso, ante tus propios ojos restauraré tu bienestar. En otras palabras está diciendo, lo va a hacer y tú lo vas a ver. Tú vas a ver de dónde te sacó, quién eres y quién vas a llegar a ser. Tú lo verás, tú verás la voluntad de Dios cumplida y eso es motivo de alegría. Él lo ha de hacer. Y diga conmigo, yo lo he de ver, yo lo he de ver. Él lo va a hacer y yo lo he de ver porque Él lo está haciendo. ¿Lo cree? Él lo está haciendo. Y lo que vemos aquí el profeta es que el pueblo va a tener una conversión real, genuina, personal, directa, una restauración total de la voluntad de Dios. Por eso conocemos su voluntad, Él nos revela su voluntad y aunque muchas veces no alcanzamos a hacerla, la estamos llevando a cabo. Estamos en un tiempo de transformación. ¿Lo crees? Y quisiera terminar hoy con esos versos de Filipenses 4, que me los van a poner porque no los tengo aquí, que dicen, estén siempre llenos de alegría en el Señor. Sonría. Diga que está a su lado, llénate de alegría. Sonría, llénate de alegría. Lea conmigo, estén siempre llenos de alegría en el Señor. ¿Lo cree? Llenos de alegría. Llenos de alegría. Lo repito, dice el apóstol, alégrense. Diga que tú, alégrate. Estén siempre llenos de alegría. Lo repito, alégrate. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Es decir, todo lo que hagas, hazlo con amor, hazlo con excelencia. Si no te llega, si no sabes, dile, Señor, ayúdame a hacer las cosas bien. A no estar haciendo chapuza, a no estar haciendo las cosas mal. Vamos a hacer las cosas bien. En todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. Verso 6. No se preocupen por nada. ¿Por qué te tienes que preocupar? ¿Por qué te tienes que preocupar? ¿Te has preocupado de algo hoy? ¿Por qué te tienes que preocupar? Por nada. En cambio, oren por todo. Oren. Es decir, cuando tú tengas una preocupación, que no te preocupes, no te comas el coco. Tú dices, Señor, mira, me pasa, sucede esto. Ora, habla con Dios. Díganle a Dios lo que necesitan. Y denle gracias por todo lo que ya Él ha hecho por nosotros. Él es nuestro Dios. Siempre hay un motivo para dar gracias a Dios. Él es nuestro Dios. Denle gracias por todo lo que ha hecho por nosotros. Y después habrán cosas que irán surgiendo. Háblalas con Dios. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Verso 8. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Yo también quiero terminar con esto. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No esté pensando otras historias. Piensen en cosas que son excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, dice el apóstol. Todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Y entonces el Dios de paz estará. Y dice que el profeta decía, Él está en medio de nosotros. ¿Lo cree? Cuando usted es consciente de esto, a veces pasa, cuando usted es consciente de esto, usted puede estar trabajando, a veces de pronto estoy en alguna actividad, estoy haciendo cualquier cosa y me baja esa conciencia de que Dios está conmigo. Dios está con usted. Y cuando te baja esa conciencia, de verdad, estás tranquilo, estás apurado, estás corriendo, estás haciendo algo, pero dice, tranquilo, yo estoy contigo.
Estás en medio de una cola y llevas 40 minutos en cola y dices, ¿cuándo se va a acabar esta cola? Y te baja la conciencia y dices, yo estoy contigo. ¿Cuál es el problema que tengas una cola de 2 horas? Yo estoy contigo. Es la vida diaria, es el mover de Dios. A veces no somos conscientes de esta realidad. Jesús lo era y Él lo que nos enseñó. Por eso Él está contigo. Él está contigo. ¿Lo crees? Él está con nosotros. Y si seguimos aquí, que sea para hacer la voluntad de Dios, que sea para cumplir sus propósitos y cumplir el propósito que nosotros tenemos en Él. Y son propósitos maravillosos en Dios. Esos propósitos han de alcanzar esta generación en la cual vivimos y lo veremos para la gloria de Dios. ¿Lo cree? Póngase en pie conmigo hoy.